tardes. Muy buenas tardes. Me emocioné porque hoy tenemos a este gran invitado y este niño amado de esta sala, Embajadores en Acción, el doctor García. Nos encanta porque la forma de enseñar él es sencilla, se ha vuelto uno de los favoritos en esta sala, cada vez más y más gente quiere venir. Él ya tiene muchas salas en las que es favorito, pero Embajadores en Acción le abre los brazos, doctor Jorge, porque en verdad que es un gusto, un honor tenerlo acá enseñándonos cada uno de los temas que necesitamos saber para poder traer este mensaje al mundo y poder llegar a esa gran meta de los 3 millones para el 2030 de frascos de Transfer Factor en las cocinas de cada hogar a nivel mundial. ¿Y quién mejor que el doctor Jorge para explicarnos, para enseñarnos, para educarnos? De verdad, gracias por ese corazón que hoy es perfecto, sistema circulatorio, que usted nos trae a esta sala y que multiplica en tantos países que casi siempre son de 15 a 20 en esta sala. David y Gabriela Dotri lo felicitan y le aplauden, señor, por usted ser hombre de servicio en esta sala. Muchísimas gracias. Ahora les saluda Claudia Borges y los dejo hoy, marzo 4 del 2023, en nuestra charla con el doctor García. Gracias, doctor, es su sala. Muchísimas gracias. Un segundito para compartir pantalla. Pues sí, como bien decía Claudia, pues hoy vamos de corazones, hoy vamos a hablar del sistema cardiovascular, hoy vamos a hablar de la importancia de cuidarnos y de cómo ese bienestar cardiovascular se va a reflejar a muchísimos niveles. Bueno, de mi formación no hablar, bueno, profesional del bienestar desde hace 30 años, un poquito más, así que lo importante es esto. Yo siempre, ustedes, ya los que me habéis visto otras veces, a mí me gusta hacer una medicina holística, una medicina integrativa. Yo creo que no hay la posibilidad de que una sola cosa sea la panacea, de que un solo objetivo, de que un solo tratamiento sea el único que dé eficacia. Es por ello que creo que la importancia es hacer ese abordaje, darle a las personas muchos ítems para que desde ciertos puntos puedan enfocar su bienestar. En esta primera esfera, que para mí es tan importante, es la esfera emocional, es cómo cuidamos las emociones, y está más que descrito en el mundo de la cardiología que, oye, cuando un paciente que haya sufrido un infarto, que haya tenido un problema cardíaco, oye, no le den emociones fuertes, no le den malas noticias, no le den buenas noticias. Esas emociones fuertes no se las den porque le puedes repetir el ataque cardíaco. Entonces esto es muy importante entender la importancia de la parte emocional, la importancia de ese equilibrio, la importancia de cultivar nuestras emociones. Por eso, problemas versus paz interior. El secreto de la paz interior no está en evitar los problemas, ni tratar de deshacerse de ellos, tampoco en acobardarse ante ellos. El secreto es crecer tú de forma que sea más grande que el más grande de los problemas. Y esto es de vital importancia. Estamos en una gran escuela de liderazgo. Tenemos a grandes mentores que nos dan su sabiduría. ¿Qué decir de Dave? Dave para mí es un gran referente, es una persona que nos enseña cómo crecer, cómo desarrollar ese crecimiento personal empresarial, ese crecimiento que nos permite no tan solo ser una persona hoy con grandes deseos, sino también con grandes aspiraciones. No es tan solo crecer a nivel espiritual, sino que haya un equilibrio yin-yang y que igual que crecemos a nivel de servicio, a nivel espiritual, crezcamos a nivel material y que eso se reproduzca, que eso sea visible en nuestros resultados y en nuestra capacidad de poder servir a muchas personas más.
Sabemos que el ejercicio tiene un rol muy importante en el mejoramiento de los problemas cardiocirculatorios. Es por eso que es muy importante, es vital hacer actividad física sin importar la condición. No importa si tienes qué edad tienes, si qué capacidad física tienes, siempre podrás hacer un poquito de ejercicio. Y si es de poquito a poquito lo vas subiendo, tu forma física crecerá increíblemente. La esfera de la alimentación es vital. Como bien dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. No nos damos cuenta de que estamos abusando de comidas del junk food, de comida chatarra, estamos abusando de precocinados, de enlatados, de comidas transgénicas, estamos abusando de los hidratos de carbono. Nos han mentido muchísimo al respecto. Si vemos cualquier pirámide nutricional de esa, pues vemos que en la base están los hidratos de carbono y además el pan, los espaguetis, cosas que lo único que hace, nos están rayando la pantalla. Entonces, lo único que nos hacen es... Tienes que dejar de compartir y volver a compartir. No, lo borro. Ah. Sé cómo se borra. Gracias. Bueno, aquí se me quedó uno. Por favor, a las personas que están con celular, tengan cuidado cuando pasan por encima de la pantalla que hacen esas rayas. Entonces, mira, vemos esa base de la pirámide, cómo en la parte inferior está lleno de hidratos de carbono, pero además de pastas blancas, de aceite que no se ve ni siquiera de buena calidad. Y nos dicen que eso es lo más importante. Y no es así. La pirámide más actualizada dice que nuestra base tiene que ser, ¿qué? El agua, las infusiones, porque somos de un 60 a un 75% agua. Por lo cual necesitamos estar bien hidratados. Después necesitamos grasas saludables, grasas de buena calidad. Necesitamos mucha proteína porque lo único que nos da estructura a nuestro cuerpo son las proteínas. Entonces, los probióticos que son tan importantes, el colágeno, los frutos rojos sobre todo, los cítricos, lo demás eleva mucho y la fructosa es una de las cosas que más sube el triglicérido y una de las cosas que más sube el colesterol. Y eso va en detrimento total de nuestro sistema de hoy, del sistema circulatorio. Los lácteos, los quesos, un queso curado, un buen yogur, un kéfir. Las frutas, las hortalizas, sobre todo esas hortalizas que tienen forma de, como siempre digo yo, voy a volver a borrar, que ahora he visto uno que aquí está, esas hortalizas que tienen esa forma de fruta, que son macizas, no esas de hoja, y entonces después un poquito de legumbres. Ya, y el chocolate negro es buenísimo, es algo que yo recomiendo. Ahora, tiene que ser más del 90%. Si no tiene más del 90%, no es chocolate, es azúcar sobre todo. Entonces, hay un aspecto importantísimo en la alimentación. Quien quiera, yo como siempre, pues se lo paso a Marcela, se lo paso a Claudia y que ellas lo compartan con vosotros. Entonces, es la tabla del índice glicémico, el índice glucémico. El índice glucémico está relacionado directamente con todas las cardiopatías. La resistencia a la insulina hace que el cuerpo necesite mayor cantidad de insulina para poder introducir. La insulina es como esas llaves que abren las puertas para que los hidratos, los azúcares, la glucosa pueda entrar dentro de la célula. Y en vez, es como si la resistencia a la insulina, para ponerle un símil, es como si fuera una puerta, la puerta de tu casa que tiene un llavín, pero tienes miedo a que te roben y pones dos llavines y le pones un pestillo y le pones 3 y le pones 4 y le pones 5 y esa puerta la vas llenando de pestillo, como vemos en las películas esas de terror y policíaca que las personas tienen 5, 6, 7 pestillos en la puerta. Pues eso mismo es lo que pasa. Y cada vez necesitas más llaves y más diferentes y cada vez más complejas esas llaves
para poder abrir esa puerta y que entre la glucosa dentro de la célula. Por lo cual esa glucosa que no entra dentro de la célula empieza, aquí en Cataluña hay un término que es garapiñar, que es cuando los frutos secos, las almendras, se le pone por fuera azúcar en una olla caliente y se les va echando azúcar y se recubre. Entonces se nos empieza a garapiñar, ese es un término que hay aquí, se nos empieza a garapiñar todo nuestro cuerpo por dentro porque tenemos un exceso de azúcar y eso va a provocar muchísimos problemas a nivel del sistema cardiovascular. Otra de las cosas más importantes es esa barriguita. No estamos hablando de un problema de vanidad, estamos hablando de salud cardiovascular. Tener cintura, tener un perímetro abdominal correcto, no es un problema de que, ay, qué cuerpo... No, es un problema de salud. ¿Por qué? Porque el abdomen es un indicador de esa grasa visceral, y cuando hay grasa visceral en el abdomen, también la hay en nuestro corazón. Como aquí no cambiamos tanto, entonces con medir la cintura, ahí tienen las medidas y es muy importante que aprendáis a llevar esas medidas y a bajar ese perímetro abdominal todo lo más posible hasta llegar a las medidas correctas. No es ahora tener yo quiero como las medidas de las Miss, 90, 60, 90. No es eso. Pero sí es, oye, pues tener, pues mira, entre 60 y 80 para el caso de las féminas, entre 69 y 94 para el caso de los hombres, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que buscar. También hay que saber que hay alimentos que son cardioprotectores y aquí quizás se les rompa una serie de mitos y de medias verdades que andan por ahí. Hay alimentos cardioprotectores. Uno de los más importantes, como es lógico, son sobre todo las hortalizas, los frutos rojos. Los frutos rojos son grandes antioxidantes, ayudan muchísimo. Por otro lado, imprescindible el pescado azul, los frutos secos que van a aportar esos omega, pero también que le han hecho una gran campaña. Ofelia, eres la que raya sin querer. Entonces, es eso, ¿vale? Entonces, la carne roja es una de las fuentes más importantes de aminoácidos. Y recuerda que aquí tienes un gran músculo que trabaja las 24 horas del día. Este músculo no tiene descanso. Tú quizás haces así y estás descansando otros músculos, pero el corazoncito tiene que ser Dunlop, Dunlop, Dunlop. Si tu corazón no hace Dunlop, oye, la cosa está fea. Entonces es muy importante los lácteos que aportan muchísima vitamina D. Hay gente que dice, no, es que no aporta, que la espinaca, digo la espinaca por decir algo, ¿no? Tiene más vitamina D, sí, pero la biodisponibilidad de la vitamina D, del calcio y de la vitamina D no hemo es mucho más baja. La que no viene de fuentes animales, que no, si viene de fuentes vegetales, la biodisponibilidad es muchísimo, de un 10% con respecto al animal. Entonces, no es tan solo un problema de cantidad, es un problema de biodisponibilidad. Las legumbres, otra fuente muy importante de aminoácidos para nuestro cuerpo, y además que nos da fibra. Pero también, igual que hay alimentos que son cardioprotectores, hay alimentos que son cardioagresores. Y aquí, en primer lugar, tenemos el trigo, el enemigo público número 1. Pero tenemos también el arroz, tenemos el maíz, tenemos la papa, tenemos el boniato, tenemos la yuca, tenemos todas esas fuentes de hidratos de carbono, que a excepción que tú me digas, no, Jorge, es que yo trabajo como si fuera un deportista de alto rendimiento, yo me paso 8 horas trabajando, que cuando termino tengo que exprimir la camisa del sudor. Si tú me dices eso, yo digo, oye, come mejor que trigo y arroz y maíz, come más legumbres,
Pero no, pero bueno, déjate un poco de arroz, que es un alimento, un arroz basmati, un arroz integral, es un buen alimento, pero no abusemos. Si tu trabajo no es físico, mejor vete a las legumbres. El azúcar, terrible para eso. La sal, ¿por qué? Porque la sal en el caso de los problemas cardíacos tiende por la bomba sodio-potasio, tiende a retener líquido en nuestro cuerpo, y cuando hay una hipervolemia, cuando hay un exceso de líquido en nuestro, no de líquido, sino de líquido circulando en la sangre, cuando la sangre coge más de esos 5 litros aproximados que tenemos de sangre, pues tener 5 litros y medio, pues imagínate el esfuerzo, y ya si tenemos 6, pues imagínate el esfuerzo que tiene que hacer ese corazón para poder bombear toda esa sangre, y un corazón o unas arterias, unas venas que estén débiles, pues también van a sufrir. Pues como es lógico, el café tampoco es que sea un gran aliado, no es tan solo por el problema de que sea, ¿cómo se llama esto? De que sea un estimulante, sino que también deshidrata. El alcohol que provoca todos esos problemas hepáticos, y entre ellos la hipertensión portal, que es tan dañina, y los conservantes ni qué decirte, por todos sus problemas que traen aparejados. Vamos a entrar en la esfera del bienestar, vamos a entrar en la esfera que yo considero más importante hoy por hoy. Yo siempre explico que si a mí, cuando yo empecé a dar mis primeras conferencias allá por el año 93, ha llovido bastante desde entonces, y cuando yo empecé a dar mis primeras conferencias, que hablaba mucho sobre todo del Qigong, hablaba del yoga, hablaba del Tai Chi, si a mí en aquella época me hubieran dicho que diera una conferencia sobre suplementación nutricional, hubiese dicho, pero ¿qué son problemas de pacientes de riesgo, como puede ser una embarazada o una persona mayor que lleva una dieta un poco más especializada, deportistas? ¿De quién vamos a hablar? Pero es que hoy por hoy, en estos últimos 30 años, ha habido un deterioro tal de nuestras fuentes de alimento. Yo recuerdo que tú olías un tomate y aquello olía que alimentaba. Mira, hoy yo este fin de semana estuve en casa de unas amistades, de unos socios del negocio, pero son más que socios. Yo le llamo los niños, imagínate el cariño que les tengo. Y estuve en su casa, tienen un limonero que puede ser que tenga, no sé, 50, 60, 70 años, porque según tengo entendido lo plantó el abuelo. Y cogí unos limones, me traje una bolsa de limones para aquí, para casa, y cuando tú exprimes un limón de eso, te lavas las manos y las manos te siguen oliendo a limón. Es increíble, te tomas un limón de eso y tienen un sabor delicioso. ¿Por qué? Porque son limones de verdad, como digo yo. Entonces, esto hay que saberlo, ¿vale? Entonces, es muy importante que sepamos que hoy por hoy la suplementación nutricional ni siquiera se puede considerar suplementación nutricional. La suplementación nutricional hay que considerarla alimentación. Hay que considerar que esto no es otra cosa que un alimento que nuestro cuerpo necesita para poder vivir. ¿Por qué? Porque lo que no entendemos de las vitaminas, de los minerales, de los aminoácidos, de una serie de los omegas, de los fitonutrientes, es que nuestros procesos fisiológicos ocurren. ¿Por qué? Porque ellos intervienen ahí, y cuando nos suplementamos, cuando tomamos un alimento, que la única diferencia es que en vez de estar en un plato y comerte la cucharada, coges una capsulita y te la envuelves, pero como bien estás viendo en estos dos ejemplos que he puesto aquí, lo que tienen son principios activos concentrados, donde se ha extraído y se ha quitado lo que puede ser dañino. Pues, por ejemplo, de los frutos rojos, en vez de comerte medio kilo de arándanos, pues oye, en una capsulita tienes esos taninos, esos antioxidantes que tu cuerpo necesita, sin la necesidad de toda la fructosa, que es uno de los azúcares que más eleva
los triglicéridos, y eso hay que entenderlo. La gente, no, si yo me he tomado un zumo de naranja, si, mira, exprimido por mí, yo me compré las naranjas, no, no las compré, fui, las cogí porque yo tengo un árbol en mi casa y me hice un zumo de naranja. ¿Y qué? ¿Es natural? Sí. ¿Es ecológico? Sí. ¿Es saludable? Nada de saludable, porque la cantidad de agua y de azúcar que te estás tomando es igualito que si te estuvieras tomando una Coca-Cola. La Coca-Cola es peor. No estoy diciendo que me cambies el zumo, es que no te tomes el zumo de naranja. Cómete la naranja, suplementate correctamente. Yo ya llevo en For Life unos añitos, ya llevo, no sé si son 13 o 14 años ya en For Life. Tengo un código que empieza por 66, imagínense ustedes. Entonces, pues, oye, ya son unos añitos, y cuando a mí me fueron a mi centro de terapias a ofrecer, para mí era un comercial más que me venía a ofrecer un producto para que yo lo recetara allí en mi centro. Y pasó mucho tiempo donde yo lo único que hacía era recetar. Y cuando yo empecé a experimentar, a ver esos grandes cambios, a ver esos resultados que no los tenía con ningún otro laboratorio, con mis pacientes, con los productos de For Life, entonces fue cuando dije, aquí hay algo interesante, oye, qué bueno está eso. Y después me enteré que era un network marketing, y entonces ya empecé a desarrollar el negocio. Pero lo primero que yo hice fue ser un consumidor y ser un recomendador, porque a mis pacientes yo se los daba. Como uno de los grandes secretos de For Life en su estructura, en su formulación, es que ha creado unos productos específicos por sistema, lo que se llaman los productos, los Transfer Factor Target. No es tan solo que el producto tenga los principios activos más importantes e imprescindible para que ese sistema funcione bien, sino que además los factores de transferencia, esas moléculas mensajeras, que su función es darle al sistema inmunológico la información para que sepa reconocer, recordar y corregir los ataques que vienen. Entonces, eso además, estos productos están destinados por sistemas con Factor Transfer Target. Hoy vamos a hablar del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, pues bueno, tiene el corazón como punto más importante de referencia, es la gran bomba, y además tiene pues la circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor es la que va al pulmón y la circulación mayor es la que va al resto del cuerpo. Y después tenemos pues las venas, las arterias, las venículas, las arteriolas, los vasos capilares y demás, que no estoy para dar una clase de anatomía a esta hora. Vamos a entrar en materia, vamos a lo más importante. BCV, bienestar cardiovascular. En Estados Unidos se llama cardio, en otros países también se llama cardio. Entonces, bienestar cardiovascular, el cardio, BCV, es un producto que, si ustedes miran la formulación, yo siempre digo que fue mi primer amor en For Life. Fue amor a primera vista. Yo llegué y me ofrecieron los productos y yo soy muy eso. Y cuando veo la formulación empiezo a mirar, a buscar. No les voy a mentir. Hice un resumen, entre comillas, o sea, que yo pudiera hacer casi una tesis de 120 páginas solamente estudiándome cada uno de los principios activos y cómo tenían su relación de cada uno con el sistema cardiocirculatorio. Y las experiencias, lo que yo les puedo contar de cómo he logrado pacientes con disneas, pacientes con lo que en Cuba se llama el síndrome de los miradores de vidriera, esa insuficiencia cardíaca que hace que la persona al caminar unos pasos se sienta cansado, y entonces para no llamar la atención así, se recuesta y empieza como si estuviera mirando un escaparate. Entonces, en cardiopatías de diferentes tipos, pero es más, no solo en la parte cardiovascular. Aquí en Europa nos falta el KBU. Oye,
junto con el Malepro limpia el riñón, que es increíble lo que hace. Y entonces es un gran tónico. ¿Por qué? Porque si tienes una hipertensión es porque las arterias están muy duras. Si tienes una hipotensión es porque las arterias están muy fofas, muy blanditas. ¿Qué hace el cardio? Le da esa pared, le da esa elasticidad, le da esa fortaleza a las paredes arteriales. ¿Para qué? Para que cuando haga falta elongarse, se elongue, y cuando haga falta contraerse, se contraiga, pero tengan movilidad, ni estén espásticas ni estén flojas. ¿Vale? Entonces esto es muy importante. Y les digo, para los hombres, eso también junto con el Renuvo hace un matrimonio feliz, que eso es increíble. Entonces, de verdad, es un producto que todos debemos tener en casa. No quiero, es que estoy así que me ven porque queremos dejar que las conferencias sean lo más llanas posible para que las personas se puedan grabar y las personas la puedan disfrutar después. Entonces esto es muy, muy importante, saber que cualquier afección que tenga que haber en el sistema cardiovascular, que en su gran mayoría son porque no le estamos dando a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita para poder desarrollar todas esas funciones metabólicas que hacen que nuestro cuerpo funcione. Entonces, cuando no le damos esos nutrientes, entonces empiecen. Recuerden, el BCV no te va a curar nada. El BCV no te va a tratar ninguna enfermedad. Eso lo va a hacer tu cuerpo. Porque al estar bien nutrido, entonces que tu cuerpo puede hacer sus procesos de autorreparación, autocuración y autosanación. Si no, no puede. No puede. Entonces, es como, yo pongo un ejemplo siempre, que es como tú tienes el mejor constructor del mundo. Le das barro y cañizo. Oye, te va a hacer una choza. No quizás le quede artística, le quede bonita, le quede maravillosa, pero va a ser una choza. Pero si tú a ese mismo constructor, que el tipo es un crack, que es el mejor, le das acero, le das hormigón, le das cristal, le das mármol, le das de todo lo que él necesita, te va a construir un edificio esplendoroso. No sé cuál es el edificio más guapo que tú conoces. Ese, el de Singapur, cualquiera de los de Dubái, el de Londres, no sé. Él te va a poder construir cualquiera de esos edificios porque tiene la materia prima para construir. Entonces, si tú no le das a este constructor las materias primas, él no va a poder fabricar lo que necesita. ¿Para qué? Para él autorregenerarse. Y ahí está el secreto. Una buena suplementación, una buena alimentación es lo que te va a permitir a ti estar en buen estado de bienestar. El Recall, que sabemos que tiene que ver principalmente con la memoria, pero tiene un gran componente que es el ginkgo biloba. El ginkgo biloba está perfectamente estudiado que es un gran nutriente para las funciones de la microcirculación cerebral. Y entonces, ¿qué quieres? Tener un cerebro creativo, tener un cerebro despierto, tener un cerebro bien nutrido, que ahí en esa microcirculación, en esos pequeñitos lugares, llegue la mayor cantidad de oxígeno, de nutrientes para que él pueda funcionar correctamente. Pues entonces el Recall va a ser tu gran aliado. Él va a ser el que te va a ayudar a que tú, al tener esa buena oxigenación cerebral, pues tú estés alerta, pero estés alerta desde la relajación, no estés alerta desde el estrés. Y eso estar alerta desde la relajación, estar alerta y tener esa capacidad de reacción ante la situación, esa adaptabilidad. Pero además de adaptabilidad, te va a dar ¿qué cosa también? Te va a dar resiliencia, porque al tener el cerebro nutrido, no va a pasar
que tú te vas a sentir que el problema más pequeño es como si fuera una montaña. No, 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 imagínate, esto es como subir el Everest en bicicleta. No, no, porque tú vas a estar súper fuerte, vas a tener esa oxigenación que tanto necesitas para que tu cuerpo reaccione de la forma correcta. Por otro lado, y con este terminamos la parte de los productos, tenemos que ya también a Europa nos llegó así, tenemos el BioEFA, Bio Essential Fat Acid, ahora le han quitado el bio y han desglosado el Essential Fat Acid. Entonces tenemos esta mezcla, esta conjugación perfecta de omegas de origen vegetal y de origen animal del pescado. Y aquí hay un gran secreto, al mezclarlo, ya les expliqué anteriormente que lo que viene de origen vegetal, la asimilación, la biodisponibilidad cae. Pero al hacer esta sinergia, al mezclar los dos omegas de origen animal y de origen vegetal, la biodisponibilidad aumenta considerablemente. Y les hago una pregunta. ¿De qué están hechos los jabones? Los jabones están hechos de grasa y potasa y NaOH, sosa cáustica. Esa es la base fundamental de los jabones, por lo menos de los antiguos. Entonces, ¿para qué se utilizan los jabones? Para quitar la grasa. No hay mejor desengrasante que una grasa buena. Entonces, para todos esos problemas que son esas acumulaciones de grasas, esos ateromas, ese colesterol, esos triglicéridos, no hay nada mejor para bajarlo que un buen omega, unos buenos ácidos grasos esenciales. ¿Vale? Entonces, ahí tienes el gran secreto. Pero además, la pared celular de nuestro cuerpo, de todos los mamíferos, la pared de todos de todo lo que no es, de todo lo que es animal, no lo vegetal, lo de los vegetales, la celulosa, la pared celular de nosotros es lipídica, tiene una gran cantidad de lípidos y esos lípidos son nutridos por los ácidos grasos esenciales. Imagínense la importancia de estar consumiendo unos buenos omegas. Imagínense lo importante de tener esos productos a tu disposición. Esos principios activos que van a hacer que tu cuerpo se nutra y que tu cuerpo pueda reaccionar. A veces hay personas que me dicen, Jorge, ¿y qué cantidad debo tomar de cada uno? Yo siempre le hago así, me toco aquí en el bolsillo y le digo, solamente la restricción es esto. Pero una fórmula muy sencilla es, estás bien, solamente estás fantástico, estás que, como decimos en Cuba, como una rosa, pues oye, si estás como una rosa, que el pote te dure un mes. Oye, Jorge, es que me siento un poquito matunguero, es que me ha salido esto, me ha salido lo otro. Oye, que te dure 15 días. Te sientes muy, muy fastidiadito, que te dure 10 días. Entonces, pues serían pues 2 al mes o 6 al mes o 2 al mes, 2 al día o 4 al día o 6 al día. ¿Vale? Y si vamos al recall, pues serían 3 o 6 o 9. Y si vamos al BCV, pues serían 4 u 8 o 12. Y la gente me dice, Jorge, pero si en el pote dice nada más que 2 al día. Bueno, la empresa tiene que cumplir unas leyes preestablecidas que no convienen que los suplementos nutricionales nos nutran correctamente, y ahí está el tema. Entonces, dicen que cuando yo estudié, hace muchos años, existían 3 términos, 3 o 4. Dosis mínima diaria recomendada. Dosis diaria recomendada, así 3. Y dosis máxima diaria recomendada. ¿Vale? La vitamina C, cuando yo estudié, y búsquenlo, cuando yo estudié, busquen un libro viejo, busquen que todavía se encuentran, la vitamina C, cuando yo estudié, la dosis diaria recomendada era 1 gramo, 1000 miligramos. La dosis mínima diaria recomendada, para que no te diera escorbuto,
son 65 miligramos. Hoy han puesto como dosis diaria recomendada 65. No, esa no es la dosis diaria recomendada. Es más, pongo de ejemplo la vitamina C, porque cuando tú vas a farmacia y compras una vitamina C, normalmente la más pequeña que hay es de 500 miligramos. Imagínate, en 65 tendrías que cortarla casi en 10 pedacitos y tomarte una pizquita así. Y lo han reducido a esos niveles. Y cuando yo estudiaba, hace muchos años, hace 40 años, pues la dosis máxima diaria recomendada de vitamina C eran 10 gramos, 10.000 miligramos. Es decir, 10 cápsulas al día, que era en casos en que había, no se recomienda por mucho más allá de 3-5 días, pero se daban esas megadosis. Cuando se estudia ortomolecular nos damos cuenta que se habla de unas grandes dosis. Entonces, de verdad, que el pote te dure un mes o que te dure 15 días, en dependencia de cómo tú te sientas y de lo que aguanta el bolsillo. Una de las cosas más importantes, y ahí está ese corazón en el pecho de la abuela, es el servicio. Yo pienso que si hay algo, bueno, por eso estudiamos los que estudiamos esta profesión, es porque queremos ayudar a otras personas, porque no es mi caso, pero en otros casos hubo un problema familiar que no pudieron esto y entonces lo mío es porque me gusta. Y quieren, pero tenemos esa vocación de servicio, esa vocación de ayudar. Entonces es muy importante entender eso y saber que debemos crecer a nivel de servicio, ser nuestra mejor versión, ayudando a muchísimas personas a que también tengan eso. Entonces yo lo que quiero hoy es explicarte cómo te puedes cuidar más invirtiendo menor cantidad. Y esto es muy importante. ¿Cómo me cuido más? Por menos. Entonces, hay que tener en cuenta que hay una serie de ventajas. Todos los que pertenecemos a esta gran familia estamos más que cualificados. Siempre conocemos a alguien que los va a ayudar, a todos los que están hoy invitados, todos los que están por primera vez, todas esas personas que hoy se han conectado por primera vez. Pregúntale a la persona que te ha invitado y dile, oye, ¿cómo es eso que Jorge explicó al final? Pues ahí, y vas a tener una buena asesoría en bienestar y en nutrición, no solo eso, sino en crecimiento personal, en actividad física y en mucho, mucho más, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estar en ese Loyalty Program? Yo estoy hablando para Europa, ¿vale? Y me doy cuenta que aquí hay un pequeñito error. Tienes unas compras mayoristas de un 25%, yo lo voy a decir correcto, aunque los números ahí estén mal, que son más los envíos gratuitos. Yo estoy hablando para Europa, ¿vale? Con estos 125 puntos al mes, tú vas a tener unas compras de precio mayorista de un descuento del 25%, pero además de eso, los envíos van a ser gratis, por lo cual te vas a ahorrar te van a ganar casi unos 60 euros. También vas a recibir un descuento del 25% en tus compras superiores a 100. Por eso de esos 125 te van a retribuir con unos 5 euros. Esta es una de las ventajas que más me gustan. Los puntos canjeables. ¿Por qué? Porque te van a dar una serie de puntos regalos para que tú puedas probar, degustar con nuestra asesoría, como es lógico. Oye, pruébate este. Oye, mira, ya has acumulado unos puntitos. Mira, coge este otro que te va a ir muy bien. Entonces, que puedas degustar, que puedas probar otros productos que no son los específicos para la situación que tú tengas actualmente. También mensualmente la empresa te regala un producto, ese sí es de su elección. Este lo escoges tú, este te lo da la empresa por casualidad. Este mes aquí nos han dado el Essential Fat Acid, que además me viene de maravilla, que está valorado en una media de unos 40 euros. Rememorando, bueno, aquí hay que subir 35 euros más, por lo cual tú vas a tener ese descuento mayorista de esos 60, vas a tener esos 5 de compras, el producto de regalo, los puntos regalo, unas ganancias totales que se van a ir a 270 euros.
Es decir, tú estás invirtiendo 140, que es más o menos lo que costaría aquí, y te irás a unas ganancias de como si estuvieras invirtiendo 270. Pero es más, hay una quinta ventaja, que aquí es donde se mide la capacidad de servicio, la vocación de servicio, la capacidad, vamos a decir, de buena persona, de ese, es que me sale paciente y no quiero decir la palabra paciente, de ese ciudadano que está consumiendo, de esa persona que está consumiendo el producto, y entonces va a tener una recompensa que se va automáticamente a convertir en un descuento de hasta un 50%. ¿Cómo? Siendo solidario. Tú lo estás probando, yo lo estoy consumiendo, yo se lo daba a mis pacientes. Entonces, oye, vi que me gustaba. ¿Y qué hice? Lo compartí con más gente. Y como bien dijo la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es por ello que es tan importante eso, servir, ayudar a otros a que también lo puedan tener ese grado de bienestar, ese crecimiento personal y ese crecimiento en bienestar tan importante. ¿Cómo vas a compartir nuestra asesoría? Esta persona que te ha invitado te ayudará a decirte, oye, pues mira, te va a atender fulanito, oye, te voy a atender yo, que también conozco, ya llevo un tiempo, ya conozco muchísimo de los productos, como siempre. Oye, lo importante no es saber, lo importante es tener el teléfono de quien sabe y se le pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Compartiendo el descuento. Esta persona que te ha invitado te hará un link a sí mismo, como este, bueno, este es el mío, B6624-133, ahí demuestro lo viejo que soy. Entonces, ahí coges ese link, y ese link es el que tú vas a compartir con las personas después que nosotros lo asesoremos y le digas qué es lo mejor que le viene para su consumo. Esta persona, ¿qué beneficios va a tener ese familiar o amigo? Oye, va a tener una asesoría personalizada, va a tener unas compras con un 25% de descuento. Hay unos packs de productos muy bien diseñados que tienen entre un 10 y un 15% de descuento, por lo cual esa persona va a tener un descuento, va a comprar con un descuento de un 25 a un 40%. Y tú dices, ¿y yo? ¿Y yo qué beneficios voy a tener por compartir, por ayudar a esas personas a que mejoren su estado de bienestar? Pues tú vas a tener un 25% de todas las compras que ellos hagan, y que se va a derivar en un descuento automático de hasta un 50% en tus próximas compras. ¿Qué quiere decir esto? Que con solo invertir 70 euros vas a seguir recibiendo beneficios como si estuvieras invirtiendo 270. ¿Vale? Y por eso yo te pregunto, ¿te gustaría ser una fuente de bienestar para tu familia, para otras muchas personas? ¿Cómo te sentirías haciendo eso? ¿Vale? Y es por ello que yo siempre digo que amarte, cuidarte y servir es la llave a la felicidad. ¿Quieres esa llave? Con nosotros la puedes tener. Con nosotros es posible un estilo de vida saludable. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Marcela, por darme esta oportunidad de poder poner mi granito de arena, por poder dar la oportunidad de esa meta que tenemos de esos, me parece que eran 3 millones, ¿no? 3 millones de casas, donde en cada casa haya un frasco de, mira, BCV, en este caso, mira, BCV, haya un frasco de BCV en cada casa, para que nuestro corazón esté feliz y podamos brindar felicidad y amor al mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Jorge, querido doctor. Realmente magistral presentación, como de costumbre. Te lo agradecemos desde el fondo del alma, porque realmente aprendemos muchísimo con tus enseñanzas. Les cuento que hoy día nos hemos reunido líderes de 19 países.